El triunfo de López Obrador en 2018 fue visto por muchos gobiernos y líderes de opinión en el exterior con ecuanimidad e incluso con entusiasmo. La verdad sea dicha, pocos lo consideraban parte de una ola populista internacional que en los últimos lustros ha desafiado el orden liberal en muchas zonas del planeta. El hoy presidente y su grupo se aprovecharon de esta especie de luna de miel para introducir medidas autoritarias en el sistema político mexicano. Los ejemplos sobran, de la destrucción de fideicomisos para la ciencia a la tentativa por eliminar organismos autónomos de fiscalización, de medidas que atentan contra los derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa hasta la plena militarización del país. No ayudó que en los Estados Unidos, cuya enorme gravitación sobre lo que pasa en México es innegable, se encontrara en el poder otro populista autoritario. Me refiero a Donald Trump. Ahora sabemos, por diversos testimonios, que hubo un pacto entre ambos líderes en el que México detendría el paso de migrantes hacia el vecino del norte y a cambio el gobierno norteamericano no criticaría las medidas populistas y autoritarias del obradorismo. Este acuerdo oculto y vergonzante funcionó muy bien para el actual régimen mexicano. Luego vino el triunfo de Joseph Biden en 2020 y con ello el fin de este concordato entre los dos gobiernos claramente populistas y autoritarios. En efecto, el triunfo del Partido Demócrata significó una gran tragedia para el obradorismo. No es casual que López Obrador le haya hecho el juego a la causa trumpista al abandonar las cortesías diplomáticas y dejando de felicitar al candidato presidencial demócrata por su triunfo, lo cual realizó hasta el último momento. Esta tardanza fue sin duda tomada en cuenta en los Estados Unidos. Voces con peso específico, tanto del Poder Ejecutivo como en el Legislativo de la Unión Americana, ya no esconden críticas duras a diversas acciones del gobierno mexicano, en particular en la materia de seguridad. Un señalamiento que hasta ahora ha pasado más o menos desapercibido es la creciente crítica que en ese país han hecho destacadas voces respecto de la insólita militarización en México. No podía ser de otra forma, tratándose del país que más ha avanzado en la noción de que sean autoridades civiles las que encabecen las Fuerzas Armadas. Se empieza a percibir a sectores crecientes de la política norteamericana con fuertes críticas a la adicción militarista de López Obrador, que es tan frecuente en los regímenes tiránicos de todo el mundo. A pesar de ello, el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador sigue empecinado en entregarle las fuerzas policíacas a los militares, ya no solo de facto, sino al amparo de normas secundarias de muy dudosa constitucionalidad. La última ofensa en esta materia sucedió hace unos días, cuando el secretario de Gobernación de López Obrador, Adán Augusto López, anunció en una reunión plenaria de los legisladores de Morena que el 1 de septiembre el presidente tenía planeado enviar al Congreso de la Unión una iniciativa preferente relativa a la adscripción de la citada Guardia Nacional. Se trataría de una legislación secundaria para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, así como de ascensos en las Fuerzas Armadas. Aunque no se trata de una reforma constitucional, debido a que éstas no pueden ser objeto de iniciativa preferente, sí, claro que es un cambio legislativo con graves consecuencias para el país. Ambas cámaras del Congreso de la Unión tendrán que deliberar sobre esta iniciativa preferente en un máximo de 30 días. Y muy probablemente dichas modificaciones se acomodarán dentro del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que fue aprobada en marzo de 2019 y que establece un periodo de 5 años para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Así, el proceso de militarización del país continúa aparentemente de manera inexorable. Afortunadamente, el panorama para el obradorismo ya no es tan propicio como lo fue en el año 2018. No solo las críticas en Estados Unidos emanadas tanto de gobiernos como de la sociedad, sino también reclamos dentro de nuestro propio país son cada vez más sustanciales y vigorosas. Al final, esta tentativa autoritaria para militarizar a México fracasará.
es una intentona claramente retrógrada en la tendencia al civilismo que el país inició a mediados del siglo pasado, al institucionalizarse y consolidarse la Revolución Mexicana. Es tan evidente y claro el despropósito que incluso cuadros relevantes del obradorismo cuestionan, casi todos en voz baja, la conveniencia de esta intentona. Lo mismo ocurre de forma creciente en los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas Mexicanas. De imponerse por la mayoría oficialista una legislación inconstitucional que adscriba los recursos, los elementos y el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no faltarán los legisladores y organizaciones de la sociedad civil que inicien la impugnación judicial de la hipotética legislación que pueda resultar. Y no hay duda que el Poder Judicial de la Federación en su momento tendrá que enmendar la plana una vez más al régimen obradorista.